agafeu les pipes, perquè aquí comença La Banqueta. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Els bons juguen, els dolents es queden a la banqueta. Bon dia a tots i benvinguts al programa número 23 de La Banqueta, el podcast preferit de les comissions de Piqué. Soc l'Andreu Dalmau i avui m'acompanyen a la taula l'Ivan Sánchez. Ivan, bon dia. Bon dia. Uri Castro, benvingut a La Banqueta. Què passa, jefe? Víctor Pérez, com estàs? Hola, Andreu. Molt bé, no? Anton Roig, benvingut a La Banqueta. No digo nada ya. Avui parlarem de la setmana negra del Barça, la victòria del Madrid davant el Sevilla, els xanxullos de Piqué i la federació, el hat-trick de Cristiano i tancarem amb la millor secció del món mundial. Tot això i molt més, però abans, Ivan, titular. L'únic que se salva, Dembélé. Uri, titular. Censuro totalment el comentari de l'Ivan. Víctor, La titular. credibilidad de Rubiales se va a pique. Hostia, qué bueno, ¿eh? Anton, titular. L'Englet jiji, Jordi Alba juju i Serginho de jaja. Això és La Banqueta, comencem. Mierda titular. Sí, era mejor el Agafeu bol i llibreta, que aquí comença La Banqueta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí a bote pronto? Anton, vull el teu titular. Vull que el diguis, el que tenies preparat. Le desmatriculan al Barça de la Liga. És que, tio, no hay color de titular, no hay color. Volia enfatitzar en la mierda defensa del Barça. Vale, tenim temps d'emfatitzar en tot el que vulguis i més. Que vamos a hablar hoy del Barça. Setmana negra pel Barça, eliminació de l'Europa League i ahir derrota a casa contra el Cádiz, que està en descenso, per cert. No, ¿qué ha salido pasado? el descenso, por cierto. Con la victoria ha salido. De nada, el Barça salvando a los clubes humildes. Què li ha passat a l'equip perquè baixi tant de rendiment? Perquè... Pues que tenim lesionats al millor de cada... A Ansu Fati a la delantera, al Pedri al mig del camp i a la defensa Piqué. Tenim a les tres pilares, tio. No estem parlant només d'ahir, a veure, parlant però de és una... dijous, que va jugar Pedri. Dijous va jugar Pedri. Ai, Sí, dijous sí, no sí. va jugar. Sí, sí, jo estava pensant ja en... Mitja O sea, part, no, mitja part. hem d'agafar la setmana entera, No, saps? o sea, que es un partido de mierda ya, ¿no? Sí, es Que un quiero partido de puntualizar verdad. algo que has dicho, Andreu, que has dicho que el Barça salvando equipos que se van a segunda. Los jugadores sí, pero el estadio cantando a segunda OE. A ver, no digas el estadio. Bueno, No digas el estadio. Los 10.000 que habían en las gradas. Pero, que serían- pero si que yo al menos estoy no allí, eran yo lo alemanes. canto. Yo lo canto. Jo també ho hagués Valors, saltat. no? Valors. A mi Sí, va bueno, enfadar molt, Club eh? senyor, Polla, club bueno. senyor. No, el Cádiz va fer de tot i més per perdre temps a la segona part, o sigui... Bueno, pero eso Señor. está... Tu el vas a Barça. l'estadi a veure aquest partit i acabes emprenyat y alguien a tu lado empieza a segunda OE y lo cantas. Si tenía más tiros a la media parte el Cádiz que el Barça, por Dios, ¿qué No, me no, estás que- contando? Y No, que no, lo de no, pérdida de porque tiempo, yo aquí creo que no- ya dan implícita un partido de fútbol, es lo que hay, tío. El fútbol es así, tío, A ver, te jode. Quina és la pregunta? Quina és la pregunta? Esa és la pregunta. Què ha passat perquè l'equip baixi de rendiment? Perquè aquest mateix equip va guanyar 4-0 al Bernabéu. Clar, a veure, jo, De si casualitat. me preguntes després del partit del Frankfurt o després d'ahir justament, Sí. pues te dic que este equipo es una mierda, que me cago en todo, no sé què, però clar, Però ho penses una mica en fred i dius, pues mira, en certa manera venim d'on venim i teníem bastant clar que iba a haber subidas y bajadas, ¿no? entonces, estamos en una bajada, Entonces, claro, ahora hemos tenido un tramo Todo el rato, bueno todo el y rato, ahora todo el rato. toca tragar un poco de mierda, ¿no? Sí, sí, Digamos. toca. Bueno, ja està bé la música de lloros perquè si no estaríem en tota la part del Barça en música de lloros. ¿Puedo dar mi opinión de lo que ha pasado sí, digas, desde digas. fuera? Con todo cambio de entrenador hay una mejoría en el juego y en la racha. Y eso es así. El Igual- efecto Xavi, ¿no? Igual no, el efecto de poner un entrenador nuevo. Igual yo creo que ese juego tan bueno y esos resultados tan buenos de ganar 4-0 cada partido fue fruto de esto, de cambiar la dinámica. No, tío. Igual, no digo que el Barça del Xavi vaya a ser un desastre y vaya a perder todos los partidos y tal. Solo digo que igual ese cambio de dinámica ha sido lo que ha hecho que ganéis cada partido 4-0. No, tío, pero es que a es ti el te que ha ponen dit al el Pito Tom. Abelardo allí y no te gana ni 2 partidos seguidos. Es Yo no- Eso Abelardo, Si no, te queremos. que se lo digan aquí que se tiene te queremos. esto. Y que me Ah, cae Que muy le, bien, que le Pitu, digan aquí pero- que se tiene y a echan Eder Sarabia a los lo- cambios de dinámica. tío. Echan a Lopetegui y meten al Solari y A Solari Fernando hace Hierro. un mes y medio muy bueno. Bueno, Un que mes y claro, medio, pero pero no, tío, un mes y no medio, ganas que Víctor 4-0 ya está 6 cancelando partidos a seguidos. Xavi. Ya Víctor, está, pero ya el impacto en el juego y en cómo se gana no es el mismo, es tío. veritat, és veritat. No, Sí, no, sí, sí, no sí, es lo sí. mismo.
no. Es que pero no. que yo no estoy diciendo que el Barça vaya a jugar mal como ha jugado estos partidos, que va a jugar bien, pero yo creo que se subió esto lo de ganar, que hubo un mes que ganasteis todos los partidos 4-0, que eso igual no va a pasar. Y que també... ¿Sabes? Que el juego va a ser bueno, pero que esa frescura de cara a puerta igual viene de eso, del cambio de dinámica. Sí. Para mi no és comparable. Però i que també, per exemple, ahir al partit contra el Cádiz van jugar malament, però que aquest partit malo és igual al millor partit que feia l'era Koeman, saps? O sea, de nivel... és veritat. Por lo tanto, sí, por eso no és ja, dentro dels partits malos també hi ha una milloria. És el que he dit al Ton, el procés, perquè faci així, hem d'anar fent així una mica, però cap amunt. Sí, no? ara dit això, lo de ahir i lo de contra l'Intrac és un despropòsit com una catedral. Sí. Van ser dos partits molt dolents i a més s'ha de de sumar a la crisi social que s'està vivint al club, no? Perquè com ja sabeu, el partit contra l'Eintracht va haver-hi una assistència massiva d'aficionats de l'equip alemany. Creu que és culpa de la directiva que va permetre que això passés o dels socis que venien les seves entrades? A mí me parece perfecto. Yo suscribo lo que dijo ayer Piqué. Hay que pensar en el fútbol, en el aficionado internacional. Hay que pensar en los alemanes y en que también tienen derecho, ¿no?, a ver a su equipo en Barcelona. Pues a mí me parece perfecto. De Piqué, després parlarem dels àudios de Piqué en una secció especial que han fet l'Àlex i el... És una puta vergonya i crec que la Porta anava molt bé i ara el varapal aquest, o sigui, jo ja pensant, o sigui, em sua la polla perquè no crec que 30.000 tots els socis hagin vingut a entrar, jo crec que aquí hi ha turoperadores, aquí hi ha xanxullos tal, i que se'ls ha anat totalment de les mans, perquè no és el primer cop que passa, amb el Galatasaray va passar també, i venien de Turquia, doncs ara d'Alemanya, Setmana Santa, doncs tal. Però ara jo pensant en la trajectòria de la Porta, serà un pal que li costarà molt de tornar a recuperar i tornar a recuperar la confiança del soci, etc. Sí, just en aquest moment... O sigui, el pitjor que surt aquí és la Porta, Sí, totalment. Just en aquest moment la Porta està oferint una roda de premsa per explicar doncs, què va passar, no? Quines mesures prendran, i ja ho hem estat veient amb l'Ivan, que una de les mesures que prendrà, això que has dit de les turoperadores, cancel·laran el contracte amb una perquè diuen que van fer un ús... Chanchullitos. Sí, chanchullitos varios, ¿no, Víctor? Chanchullitos varios que rodean al Barça. En fin, a veure com acaba, ja ens mirarem la roda de premsa quan acabem de gravar i a veure com acaba aquest tema. Ja a nivell futbolístic, és que els dos partits van ser força semblants, el de l'Eintracht i el del Cádiz, perquè els dos equips defensaven com molt sòlidament i després el contraatac arribava molt fàcil. És en aquest tipus de partits on la cosa està molt encallada i l'equip es tanca molt, l'equip contrari, on es nota més la inexperiència de Xavi, ¿no? Potser que li costa trobar solucions i planes alternativos. Aquí voy a defender a Xavi, aunque no lo parezca, pero un planteamiento con defensa de 5 y un medio campo cerrado, ya te llames Xavi, ya te llames Guardiola, se ha visto que es muy difícil. En la prehistoria, en la historia y en el futuro. No, pero que me refiero que si Guardiola con el equipo que tiene, por ejemplo el caso del Atlético, solo le pudo ganar allí, que es cuando se encerró tanto el Atlético en la ida, 1-0, ¿sabes? Es muy difícil y yo entiendo que Xavi con las piezas que tiene, vale que no es la defensa del Atlético tampoco, la del Cádiz ni la del Eintracht, però que és un... No, però és que avui en dia qualsevol equip te munta un bon bloque bajo ja sap com jugar contra el Barça. I saben, ja tenen estudiat el rival, saps? I que encara això no és excusa, tu has de guanyar perfectament a un Eintracht de Frankfurt. Totalment. I tampoc considero que l'Eintracht jugués a lo Amarrategui. Bueno, no tant com el Cádiz, però va ser un plantejament bastant semblant. 3 pepos en el Camp Nou. Sí, però tots al contraatac. No estem parlant de que hace la del Cholo del 5-5-1. Le clavan 3 pepos al Camp Nou. El Cádiz podría haber clavado ayer 3 también. Sí. No, és que l'Eintracht ens fot 3... I l'Eintracht podria haver clavat més. És que l'Eintracht ens fot 3 perquè són més bons que el Cádiz. Si el Cádiz fossin bons, si Lucas Pérez fuese Ronaldo, pues també ens haguessin fotut. Hi ha una suma de tot, no? Entre que van jugar malament, que hi havia 50.000 alemanes bueno, exagerant una mica, i que l'Eintracht era el partit de la seva història, o sigui, de la història recent de l'Eintracht era el partit més important del club. Per tant, els jugadors... No me digues que no. Els jugadors estaven en el doble de motivats que per un partit normal com pot ser de hecho, els jugadors del Barça. Este fin de semana han perdido 2-0 contra la Unión. Por eso, por eso mismo. O sea, pero no hay color entre el plantejament del Barça és molt dolent contra l'Eintracht. I la motivació era horrible, també. I jo crec perquè ho va dir el Piqué a una entrevista amb el Jordi Wild, que ho va dir que ara amb el Xavi, en vez de adaptarnos a los rivales, tenemos nosotros nuestro juego y imponemos nuestra idea de juego, tal...
Però s'ha de pensar en el rival també, no? Clar, com te plantejarà el partit, l'Eintracht això? juga amb carrileros i defensa de 3, el Kostic te fa el Kostic me va semblar, però sembla extremo, pràcticament. El Kostic és extremo. Però és que això ja va passar a la nada. Sí. Entens? I va posar l'Araujo de lateral. Al Camp Nou decideix no posar l'Araujo lateral. O sea, decideix ya a ver lo que sale con su Mingueza, ¿eh? Mingueza para Kostic. Pero bueno. Mingueza, Una derrota que ha de fer pensar a Xavi, òbviament, no s'ha de deixar de banda l'equip i pensar que ara ja se vamos a ir todos a la mierda, perquè tampoc ho crec això, però autocrítica i aprenentatge. I també hi ha, jo crec, una clara davallada d'algun nivell, del nivell d'alguns futbolistes, perquè tu veus Adama Traoré com va començar Hòstia, és veritat, el seu, el fitxatge només fitxar, el partit que fa contra l'Atlético de Madrid espectacular, el partit que fa després també espectacular, i ara és que sembla un puto cono. És intrascendent. El que dèieu de ja ves per a dónde irà, és que no sap anar cap a una altra cosa. Adama tinc la sensació que ha tirat la tovallola ja. Sí? Ha vist que Dembélé l'ha adelantat? Dembélé l'ha passat, o sea... I és que estava claríssim. Sí, a 300 km/h i ha tirat la tovallola. Té tota la pinta. Però no només Adama, Que yo creo que es lo que dijiste tú en su momento, que... A ver, obviamente, el rival sí que se estudia a los jugadores. Y si se ponen a estudiar de que Adama coge y se la tira solo para el lado, pues obviamente le van a dejar ese lado y lo van a hacer tirar, ¿sabes? Al principi ja com el no conèixer exactament què farà Xavi com a entrenador, què farà Adama com a jugador... Y el entrenador, sobre todo el del Eintracht, que también se lo estudió mucho, pues se notó mucho de eso. I si et mires el partit, el joc del Barça passava tota l'estona per obrir-li la pilota al Dembélé. Tota l'estona. No hi havia desmarcades, De Jong un desastre. És que només depenien del Dembélé. I alguna centradeta a veure si la caçava. I Ferran Torres no va estar inspirat tampoc. No sé. És que no està. Bé, el cert és que queden 7 jornades ara ja, només perquè l'Europa League evidentment no queda més partits. Queden 7 jornades per acabar la temporada el millor possible. Jo crec que entre els 4 primers ens podem classificar, però no ens podem despistar i jo crec que l'objectiu és acabar amb bones sensacions i motivats de cara a la temporada següent. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, fes-la. ¿Creéis que el Barça habría ganado la Conference League esta temporada? No sé ni qué equipos están en la Conference League. Está la Roma. La Roma és una banda, No, pero está el Leicester... Sí, es casi más complicada la Conference también está... No sé, no los conozco. Yo conozco la Roma y la Roma es una banda. Pero ¿creéis que si se encuentra... También Abraham, O sea... Que le podía haber pasado lo mismo, sí. Claro. Yo qué sé. Jo crec que la Conference és una competició bastant semblant a l'Europa League, perquè al final però al final arriben els equips bons de les lligues bones. Bueno, estava el PSV, la Roma... Estás diciendo que la Roma podria estar tranquil·lament a l'Europa League. Estás diciendo que no hagués guanyat la Conference. Bueno, porque no ha llegado al final de l'Europa League. Sí, ho estic dient. És que no cal ser un geni, saps? Per donar-se compte que ara mateix no estem per guanyar l'Europa League. Bueno, el caso... ja ha dit l'Ivan que falten jugadors de nivell, no? Adama no continuarà, per exemple. Quines posicions s'han de reforçar més clarament, creieu vosaltres? Necessitant laterals? La defensa sencera. Grec? Es va veure, Eric per molts minuts bons que faci no està per ser titular, i menys si al lado tienes al salmonazo en l'Englet i el fumau del Serginho Dest, que no sap ni on collons està aquest tio, saps? M'és igual que torni de lesió, m'és igual, i el Jordi Alba que sembla que cada dia tenga más pelo y menos ganas de jugar al fútbol. Jordi Alba paraba muy té 4 peinados con velcro, ¿sabes? Y se es horrible. Jordi Alba es horrible. Jordi Alba es horrible. Y una altra cosa que es horrible peluquines, ¿no? ahí va Xavi va fer una cosa que és de Koeman, que és ficar davantes. Al centro del campo y venga, Luke de Jong, Memphis, Aubameyang... Metió a Mingueza para centrar. Perquè el Dest devia estar tocado. No. Horrible, però la defensa fitxatges, defensa... a falta d'Araujo, que tenia acumulació de targetes, i Piqué lesionat, que seguirà una temporada més gràcies i poc més. Sí. Un central de garanties, a veure com arriba el Christensen, però és que... I Dembélé, què? I laterals. Escolta'm, que es necessiten laterals. O sea, no pots anar per la puta vida amb Serginho Dest i Jordi Alba. ¿El Christensen está lesionado? No lo sé. Que el Christensen ese que no vi, es malísimo, seguro. Pero laterals. No he visto un partido. Con el nombre ya paga, tío. És que ja es veu clarament que a un equip com el Barça els laterals han de ser molt importants. I sembla que els hi bufin... Bueno, és que tenim Dani Alves... És molt millor que Dest i té 38 anys. Clar, és que aquest és el tema. Estava sancionat, lamentable.
No estava a la banqueta, no? Estava en el banquillo. No jugó perquè no. Perquè no va voler. I després es necessita, si no és un nou, no sé què és. Perquè es que ahí, Memphis Depay. Extrems purs. Memphis Depay. Dicen, venga, chato, a ver si haces un poquito que te ha comido la tostada el otro ¿sabes? El Aubameyang. Y el tío, sí, tranquilo. Ni dos pilotas. Lo que creo es que el Barça necesita extrems purs. O sigui, a mi Dembélé ja sabeu el que opino, que si que em vagi a la merda. Ahí tots els xus que falta els pot mínim a la segona graderia. Que em vagi ja a la merda. Estic fins als collons de que tots els Però se iba del Pachaspino. No, hombre, va, hòstia. Pachaspino. Y después lo que yo creo que necesita el Barça es dos extrems purs, y después un nou de referència o un jugador total que pugui fer de fals nou, que ahí estoy pensando en Ansu Fati. Creo que a partir de ahí... A ver, Ansu Fati después 9 lo veo jodido, pero... Después, pero que juega ahí pero que Ansu Fati de tornar bé és primordial. Y a partir de ahí... Pues no sé, porque Ferran Torres a mí no me acaba de maravillar y creo que no es ni extremo ni 9, no sé ni sabe ni lo que es. I jo crec que per l'altra banda falta algú, perquè Adama no serà, Adama no pots pagar el que et demanen. No. Adama va fora aquest estiu. Pero yo quiero saber a quién traerías de 9 para el Barça. ¿Quién creéis que encaja? Hombre, ara sona força Lewandowski, però diuen que demanen 40 milions per mi esa posició l'ha de tindre Ansu Fati. Ràpidament i tanquem la secció ja. En cas de que marxi Dembélé, els que són intocables a dalt són tant Ferran Torres com Ansu Fati. Sí. Llavors, si marxa Dembélé, considero que entre Ansu i Ferran poden anar alternant aquesta posició de nou i de fals extrem i en cas de que marxi Dembélé fitxar un extrem dret. Qui? És necessari. Pues no lo sé. Però si no acabes fitxant algú top com pot ser Lewandowski o Haaland o aquesta gent, pues jo que sé, a lo mejor un Anthony de l'Ajax. Por ejemplo, 70, el Rafinha del Leeds. El Rafinha, yo he leído muchas críticas por parte de la gente del Leeds. No sé. Pero sí, en plan, es que no pueden fichar cracks. Como extremo puro, el Anthony y el Leeds. Obviamente. Hermano, el Chukwueze. Para acabar ya. Hostia, el Chukwueze, por ejemplo. Está molt bé. Pero es Escarrà, ¿no? El que hagués sigut molt bon fitxatge és el Luis Díaz del Liverpool. Este tío en el Barça, pero bueno. Bueno, deixem aquí la secció del Barça, avui modo depressió, no? Està jodida la cosa, tio. Esperem que acabi la temporada de millor forma. Ara passem a parlar de la Lliga. Si voleu estar al tanto de les novetats del programa, ens trobareu com a @labanqueta_, a Twitter i Instagram. La Banqueta, el podcast preferit de Samuel Umtiti. Pero luego hablamos del contrato, ¿no? A la Lliga no se podia saber remuntada del Madrid al camp del Sevilla. Els líders perdien per 0-2 al descans i van acabar guanyant. Ara sí que jo ja donaria la Lliga per sentenciada, no? Si algú tenia esperances... Si no estava allà. Jo sí que tenia... A l'últim programa... Jo sí que tenia esperances. Jo tenia alguna, però ja... Jo quan vaig veure el 2-0 jo tenia esperances. Jo també. A l'últim programa que jo vaig venir, que va ser fa quasi un mes, estàvem dient, i sí, tu i jo, te'n recordes? I mira ara com estem. I si no. Bueno, el partit no va estar exempt de polèmica. La veritat és que últimament a tots els partits hi ha alguna que altra polèmica i l'altre dia, al minut 40, Camavinga va fer una entrada, ja tenia una groga, va fer una entrada que era de segona groga claríssima i no van xiular ni falta. Yo no entiendo... Maletín de Florentino. Bueno, seguramente maletín de Florentino, pero yo no entiendo la... presuntamente. Presuntamente, por las redes sociales, cómo la gente pide Camavinga. Yo, este chaval, yo no entiendo que... Sí, es rápido, fuerte y ya está, pero ¿qué? Pues que tiene la prensa del Madrid detrás. Es que yo creo que Messi ya es francés, es así... Lleva las rastas, ¿no? Las rastitas. El carisma y ya está, supongo, porque el chaval este... Yo el otro día vi un vídeo de una aficionada del Madrid que decía... Es que yo no entiendo cómo puede ser titular y poner un vídeo de Camavinga haciendo una rabona en un entrenamiento. Y yo... vale, bueno, si sabes hacer una rabona que la haces tu perfectamente aquí abajo titular, no? És que aquests després són els que es queixen de que al Barça sobrevalorem a Pedri o a esto, ¿sabes? Pero es que no hi ha punt de comparació. Pero este tío nace en Granada, se llama José Luis y está jugando en el mediocentro de Madrid y lo ponen a parir, tío. Ceballos está en la banquilla mirándolo así que dice, ¿qué ha hecho este chaval? Que no puedo hacer yo en blanco, en español y en todo. O sigui,
Increïble, increïble. A veure, Camavinga. llamándome Daniel, més enllà tio. de maletín de Florentino, lo que és una aberració d'arbitratge. Sí, sí. Sí, que però per cert no ho hem dit, però el del Barça també tela. cap al canto del Madrid, sinó que No, que el nivel del árbitro era lamentable. O sea, era Hi ha una mà del espectacular. Diego Carlos en el área que és un random de cojones. Y la és mano que de és mà, Vinicius, és tío. penalti. Se la mira en media hora, le dan el puto hombro, tío. O I sea, després el patadón que le pega al Camavinga al Martial, que encima le saca amarilla al y Martial. lo lesiona. Ah, le saca amarilla al Al Por Martial protestar. por Sí, protestar, y está por protestar. claro, y lo Y lesiona. Es que... no sé, que se lo hagan mirar un poco. Bueno, és que no... És que és això, l'arbitratge està fatal, però a tota la lliga, perquè el partit, penós, el partit penós. de l'Atlético també, Kondogbia, Mira, expulsat per mira. doble groga, però I unes es mans que veu eren que- involuntàries Salía- a sí. fora de l'àrea. Salía el Bueno, Valdano diciendo que no, y el Maldini, que son, mira, no son mis personas favoritas, pero salían diciendo que no entendían cómo en la vida eso puede ser segunda amarilla, me refiero, que no. Però ni segunda ni primera, Claro, no és amarilla. no, pero que igualmente, es que yo no, yo paso, o sea, yo los arbitrajes... Jo pregunto una cosa que no tinc ni idea i desconec. O sigui, hi ha repercussions si un àrbitre fa un mal Mira, partit? esto te iba a decir. En España no. No, pero el otro día contra quién que no jugó sé. el Getafe. L'Udenés una El ¿no? Villarreal, Sí, Villarreal. Mateo Laoz, ¿dónde está? En la nevera Li está. he dit, te tengo una guardada o algo así, ¿no? Te Te la, debo porque una. te la he perdonado, te me debo debes una. me debes una. Doncs es veu, bueno, he llegit que han incitado al Laoz a que descanse unos partidos. Sí, ¿no? sí, sí. Però al Però partit del Barça... bàsicament perquè surt gravat que Claro, li diu, si claro. no passa res aquí. Però després al partit del Barça, el Busquets tenia una groga i li va protestar molt a la cara a l'àrbitre, i l'àrbitre li diu que te saco la segunda, que te saco la segunda, en plan, és algo normal, o sigui, ¿para qué amenazas de sacar la segunda? Si la sacas, la Bueno, sacas, pero y si es no, que no ho diguis. los arbitrajes... El La que- saca para enseñarle un exacto. parguero. Ya, eso. Es O que sigui, como- los arbitrajes, y ahora últimamente con esto de, en plan, cómo se encaran con los árbitros, yo no entiendo dónde está el rasero, porque Vinicius también le hace, estás loco así. Y no le saca nada. Y no le saca nada. El Y Joao yo, Félix. y yo hace unos meses va y hace el mismo gesto y va al árbitro y dice, Roja estás directa. loco, y le saca roja directa. Però és que això és un problema del futbol. O sigui, No, no, en però- altres esports això no passa i l'àrbitre Claro. té molta més autoritat i és la que hauria de tindre. Sí, pero no. que yo no en plan, que yo no entiendo dónde está el rasero de... Depende del árbitro. Pero es que yo no, pero es que yo no lo entiendo. En plan, Claro, depende de la persona. Depende del árbitro. Sí, Depende claro, de el cómo- problema es que hi ha lo molta lo interpretació. lo que yo no entiendo es cómo puede ser que luego vaya, ¿quién era? ¿Del Cádiz o del Elche? El Mojica, creo que es del Elche, ¿no? Él fue y le dijo, la concha de tu madre o algo. No, le dijo, tu puta madre. No le insultó. Roja, vale, muy bien, roja. Pero es que luego te viene el Casemiro, te dice lo mismo y no le sacas roja. Te viene, No. Y el te Luis viene Suárez Suárez. también. Te Y viene el Luis Suárez. Suárez Y el hizo cada Alba. partido. Te viene Suárez. Y te Jordi dice lo Alba, mismo. Messi y también. Jordi Alba, no, Messi no tanto. No, pero es que Jordi del Alba mismo- sí. del mismo equipo te viene Suárez, te dice lo mismo, no le sacas nada. Luego te viene, no sé quién le expulsaron del Atlético el otro día también, creo que fue Joao, no sé quién fue. Porque Que no le- es el mismo tipo que de le dijo, jugador, la concha de tu ¿sabes? madre, pero es que no puede ser esto, tío. O Ya, roja ya, para ya. todos o roja para Hace lo ninguno, que les tío. apetece. No puede ser esto. Igual Bueno, que con las manos en el área. Que Sí, cada que uno cadascú aplica lo Deberían que ser quiere. todas las manos pegadas, Sí. ¿no? Un poco Penalti, de ya alegría, está, Víctor, jo no un poco de vengo. alegria perquè l'Atlético va remuntar l'Espanyol, un Carrasco Estelar va marcar el primer gol de... el primer Gol en el minuto jugada. 100 de penalti y con 5 minutos de añadido. Yo soy feliz. Cholismo puro. Que rabien los del Español. Rabia, Leich. Venga, hombre. Per cert, Víctor, Joao Félix, que va rebre el premi a millor jugador del mes de març de la Lliga, Merecido, jo crec, no? Sí, Veníem bueno, parlant que estava fent molt bons partits Marzo, últimament. desde enero, más o menos desde la vuelta, yo creo que cambió el chip. De hecho, el Cholo ya desde entonces ha jugado titular todo. Sí. Y... Pero ahora que se mantenga más tiempo. Que se mantenga, si se ha lesionado y se queda fuera toda la temporada Bueno, ya. bueno, pues que no se lesione, tío. Aquí las No, cosas- pero si las patadas que le pegan y todas Ya. estas Y el cosas de no es Mar se ha normal. vuelto a romper, ¿no? Pero Sí, que yo también quiero fue ver la- todavía, la misma lesión. quitando lesiones, quiero ver una temporada entera de Joao que digas, buena temporada. A la que le ha puesto titular y ya esto Sí, ha no, hecho, no, sí, de ha hecho momento 4 sí. meses espectaculares. Sí, 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 si sí, luego creo que se no. rompe porque le cosen a patadas cada partido. Bueno, no y el creo chaval- que sea por eso. Pero hay No, veces no, que no. no se ha roto, No, sin sí, ir más lejos, el sí. año pasado y bajó el nivel muchísimo. Ya. No, sí, en eso sí, pero bueno. No, yo no, qué que sé. sí, a mí me está Desde gustando aquí, mucho. A los jugadores hay... Ánimos al menino de oro. Guapo. Al menino de Que oro. vaya bien, chavales. No sé, hay Ya futbolistas Savic, que les cuesta más Al enganchar. montenegrino. Hostia, Savic, No, A no, Savic no, que- no me que el acordaba Grealish- ya, El Pero- Grealish le va a enviar al ¿Cómo Savic está una Grealish? diadema. Víctor, le va a Víctor, enviar ¿cómo una está y ya Grealish? verás. Una Has peluca. llamado a Grealish ya para preguntarle cómo está. Bueno, porque estamos hablando en plan ¿Sabes de qué pasa? liada, Sí, centrémonos sí un que me ha poquito, llamado, venga. un momento, es que sí que me ha llamado Grealish, Pasa directamente ya. pero es que yo no entiendo el idioma que hablan los cerdos.
cerdos y así que no lo entiendo. Te pasas. Puto inglés de los cojones. No respondemos. Bueno, després parlarem d'internacional. Sí. No respondemos a estas declaraciones de Bona Vic. notícia pel Barça, Sevilla, Atlético. La Real i el Betis, que són els rivals que venen per darrere, van empatar a 0. Els descarteu ja per la lluita, no estan molt lluny, però... Espera, dijous el Barça juga a Noeta, És veritat. Ja. A Noeta, camp difícil, Espérate. Y el Betis, si no me equivoco, están a 3 puntos. Están a 3 punts. No descartes a ningún, tío. No descarto a ningú. Yo he leído también a gente del Madrid diciendo que, en plan, el otro día vi el vídeo, ¿sabes? Es de Joaquín regateando a gente con muletas, ¿sabes? Sin manos. Y dice, yo creo que así sean los jugadores del Madrid contra el Betis. Pues, o sea, el Madrid ya tiene tan claro que van a la Liga que la última jornada es contra el Betis. Y quieren que pierda para que se metan en la Champions, ganar ¿no? para que el Barça se quede Pero fuera. aquí entra un altre factor que si el Betis después guanya la Copa, ¿no? Entra en Champions, Entra en Champions directo, ¿no? No, és Europa League. Europa League. Ah, és Europa League, vale. Entonces me callo. Però llavors hi hauria una plaça més com cap a baix per Europa League. I a la part baixa de la classificació està tens el descenso, sobretot amb aquesta victòria al Cádiz també, perquè els altres enfrontaments... El Granada que Això anava a dir. próxima jornada nos enfrentáis vosotros. Saps qui és el nou entrenador del Granada? Y Aitor Caranca, Aitor Caranca, nuevo entrenador del Granada. Ojo, Víctor. Ah, que se han follado al Robert. Sí. Al puto traidor de mierda ese. Sí, ha hagut un altre entrenador entre mig i tot. Sí, que le follen, ¿no? Yo ahí tengo el miedo con esto que os he dicho del cambio de entrenador, que se motivan aquí la gente y ya verás tú. Ja veràs, Y sin yo y sin Lemar, me da miedo ahora. Bueno, al descenso el Llevant va guanyar 1-4 al Granada, per això han fotut fora l'entrenador que hi havia, i l'Elx va guanyar 3-0 al Mallorca, vull dir, s'està apretant molt allí. Qui ens direu que serà els tres? Y vaya remontada del Llevant, Sí, increíble. Vaya remontada del Levante. El Levante semblava que estaba mort, tío. El comandante. El comandante. Hay que ficharlo a este tío. No, li vaig dir Es el 9 que necesitamos. Li vaig dir al Víctor que para el Atlético me encaja. Tiene una pinta de facha que Es no se facha la porque en las redes sociales sigue a Vox y tal, y el Día de las Fuerzas Armadas, escúchame, el día Salta de la sorpresa. hace unos años, el Día de las Fuerzas Armadas, justamente coincidió que jugó el Levante, marcó, ¿sabes? Y hizo así, ¿sabes? El Y comandante. puso un tuit diciendo, Celebraría cada gol. lo dedico a todas las Fuerzas Armadas y en especial a la Guardia Civil, ¿sabes? Y puso el tuit, tío, qué grande. Bueno, No, con si es el que comandante... tiene cara de ¡Oh, el iPhone! No me digas eso, tío. Venga, Aleix, pasamos a la sección de chanchullos. Menos mal que está protegido. Pero ¿cómo ha caído? La banqueta, Ya, pero que cómo ha el caído. podcast preferit ¿Todo de bien? Samuel Umtiti. Pero luego hablamos del Todo contrato, bien, ¿no? ¿no? Pero tira más para atrás, tira para atrás. Chavales, hablando de chanchullos. No, pero me es al mig, o sigui... Siéntate. Bueno, ¿Qué pasa aquí? bueno, Andreu, havies de ser tu la persona que havia d'anar a l'iPhone? Sí, bueno, no pasa res. Se cae el iPhone, pero también se cae la Federación Española de Fútbol. Víctor, cuéntanos. No, desde la Moncloa. Desde la Roza, En directo. No, si aquí quien iba a arrancar aquí presentando la sección era aquí mi colega Aleix. Vale, pues Mi compadre. Aleix, ¿estás en las rozas? Bueno, sí, podemos confirmar que... es que a més, joder, todo mal, tío. Volem... Dale. Sí, és que me cuesta arrencar perquè no tenia l'arxiu Joder, lo posat. tienes escrito, va. Ja, avui estic espès, perdó. Bueno, avui us venim a parlar una mica de tot el que ha passat. Us volem posar una mica en context ràpid. Pel cas de que visqueu en una putíssima cova sense wifi, doncs us direm una mica que el Confidencial ha filtrat uns àudios entre Piqué i Rubiales. Rubiales és el president de la Real Federació Espanyola de Futbol. En aquest es parla del nomenament d'Aràbia Saudita com a seu per la Supercopa d'Espanya, amb el nou format que és actualment, amb les semifinals i la final. L'empresa del central català, Cosmos, doncs, va fer una mica de pont amb la federació i es van portar una quantitat de diners del benefici Considerable. Algo totalmente legal y que yo respeto desde aquí. Exacte. Ese no es el tema, pero sigue. Exacte, aproximadament un 10%. També s'han filtrat talls on s'explica la partició pels clubs que hi participaran i els beneficis i hi ha alguns comentaris més que també han portat bastanta cua dintre de diferents aspectes. I davant d'aquest rebombori, Piqué va decidir fer una roda de premsa per Twitch i va estar contestant preguntes de mitjans. Alguns eren caramelets, pilotes al peu, faciletes perquè ell respongués i quedés com el puto amo. I alguns directament li feien la pilota, sí, no? Alguns directament, doncs... Gigantes, Mundo Deportivo... Yo he llegit que Mundo Mr. Chip Deportivo... fue el más crítico, ¿no? Mr. Chip he llegit que fue el más crítico. Dio una masterclass, Buah, pero ahora hablaremos. Sí, ya en parlarem d'això. Sí, lo hizo bien. Para aclarar todo, ya que Piqué es lo que hizo durante toda la puta rueda de prensa, que le preguntaban por Azul y respondía por otra cosa. Sí. Y aclara porque es lo único que hizo,
responder sobre el tema económico. Sí. Así que aclara lo tuya. Exacte, començarem pel tema econòmic, crec que aquí no hi ha massa tema. El format portar donant voltes de campana sense cap mena d'això, no donava masses beneficis. Recordem el magnífic partit a Tànger on van jugar el Sevilla i el Barça, crec que van guanyar amb gol de Dembélé. Amb Dembélé va marcar de falta i generàvem doncs, molt poc benefici. No, falta no era de fora de l'àrea, però sí, gol de Dembélé. Hosti, que sí, va fer la celebració del Mosquito. Me da igual. Bueno, gol de Dembélé. Sí, i que amb aquesta operació doncs, s'obtenen uns 40 milions de benefici per un torneig que mai ha sigut atractiu de cara a les empreses o de cara als patrocinadors. Pel que fa això a la legalitat ho és completament, és un contracte i és una feina doncs, que no... Tot legal. Sí, tot legal. No, la comissió inclús del repartiment que s'emporta l'empresa és baixa, és equitatiu pels clubs i seria raríssim que aquests fets s'arribessin als jutjats perquè impliquen un benefici per totes les parts. Yo creo que eso no, pero bueno, aquí el tema importante es el conflicto de interés. Que realmente es eso, no pasa absolutamente nada con todo lo anterior, pero claro, si estos movimientos los hubiese hecho una empresa externa, pues no, o sea, lo único que sería criticable es que se lo lleven a Arabia Saudí por tema de derechos humanos de Arabia Saudí y tal. La cosa está en lo que señalaba gente como Miguel Quintana en Twitter, Mr. Chip, ayer Juanma Castaño o Xavi Robles, que un jugador en activo organice, porque es que no solo es el intermediario Piqué, es que en los audios sale diciendo el Madrid se lleva 8 para convencerlos, el Barça 8 y los otros 2 y 1, ¿sabes? Por la cara. Que organice el reparto de dinero en una competición donde su equipo participa, pues ahí ya puede haber el primer problema. Sí. Que igual, lo dicho, yo no dudo que, como lo han aclarado todos estos periodistas, que no dudo yo de que no vayan a ver, en plan, seguro que no hay ningún trapo sucio, ni ningún amaño de árbitros, ni nada, seguro que es todo limpio y tal. Pero claro, el fútbol es un deporte muy humano y cuando un árbitro le perdona una roja a Piqué la temporada que viene, se van a acordar o de a Andorra suba porque hay un penalti a favor de la Andorra al último minuto, claro, ahí ya está la polémica creada por el conflicto de intereses. Es que eso es lo que se critica, me refiero. Sí. Porque aquí Mr. Chip se lo explicó todo perfectamente a Piqué, que al menos escuchó, porque con Juanma Castaño no paraba de dar gritos, de que estamos acostumbrados a que aquí pase siempre estas cosas, de que cuando hay un mal arbitraje a favor de X equipo, pues ya se dice, ojo la mano negra, ojo, lo hemos dicho aquí hace un rato, el maletín de Florentino. Y de hecho Piqué ha sido el primero siempre en fomentar estas teorías conspiratorias. Sí, es verdad, salía a decir esto. Pues ahora, ten un poco más de cabeza y lo que no puedes hacer es meterte en esto, porque es un conflicto de intereses. En una competición donde tú estás jugando, donde tienes tú un equipo con el quien estás haciendo el negocio, es el que regula esa liga, no puedes meter esto. Al menos, si quieres hacer tú el negocio, haz que lo haga Cosmos, pero tú no participes. Me refiero, si quieres, porque él ayer en la entrevista dijo... claro, es que esto es un negocio y yo tengo que dar de trabajo a 200 personas, creo que dijo, era un equipo de 100 personas y que, claro, él se movía por negocios y tal. Sí. Totalmente lícito que Cosmos haga esto, pero no estés tú mandándote audios con los viales. Es que... me refiero, no participes. Ya, es lo que le dijeron, ¿no? ¿Por qué no decidiste que lo hiciese otro en vez de ti, ¿no? Porque el problema es que que está intermediando directamente y da muy mala imagen. No sé, eso... Y no sé, ahí cada uno, supongo que es un tema ya muy moral, esto, pero claro, son ganas de que son conflictos de intereses i poco ètico. I què no, que això, jo amb el que em quedo és que Piqué, ell no dona la sensació de que ell li importa poc les conseqüències que tinguin els seus actes i ell pensa només en ell mateix, en el que l'implica a ell fa les coses perquè vol, però no és conscient de les conseqüències que pot tenir en tot el sistema. Jo crec que és aquest el problema, que ell no ho concep com un conflicte d'interessos quan clarament ho és. Porque yo siempre he dicho, de hecho en el grupo que tenemos, el que se llama Piqué Fan Group, el nombre lo puse yo, porque a mí Piqué siempre me cayó muy bien, porque yo lo considero una persona con mucho carácter y unos valores muy claros. Pero ahora ya te cae mal, ¿no? No me cae mal, pero eso es lo que decía. A mí, pues lo mismo. A mí Florentino no me cae mal. Como empresario es un 10, pero como persona haciendo estas cosas trapicheos... a mí no me cae un poco mal Florentino. Pues a mí esto es a la consideración que le pongo ahora mismo a Piqué. Como jugador me encanta, como hombre de negocios será un fiera, pero como persona a mí ahora me ha decepcionado. Porque me ha decepcionado. Al que penso... Digas. Porque creo que no lo más preocupante. Si tú sale Piqué ayer y dice... Bueno, entiendo que puede haber problemas, igual no lo hemos hecho... No pide perdón, pero no creo igual que se ha hecho más empático. Más empático, pero cuando saltan y le preguntan si le parece ético y se pone a gritar... A la defensiva. O cuando Mr. Chip se pone a aclarárselo todo
vuelve siempre todo el rato al mismo tema. Es que claro, es que esto da más dinero. Pues no te están preguntando Claro. por el dinero. Y todo el rato se le iba. Y el Mr. Chip lo consiguió ayer porque le interrumpió cuando Piqué arrancó su respuesta y diciéndole no me hablas otra vez de lo del dinero, porque es que no es eso. Ja. No, jo el que penso, sobretot, entenc el que diu i tot, però és evident que aquí hi ha algun tipus d'interès en que això surti ara, precisament en aquest moment, i això ho hem comentat fora de micros, de que aquests àudios els ha aconseguit el Confidencial, que és el que ha tret l'exclusiva, perquè algú va hackejar el mòbil de Rubiales, no de Piqué, de Rubiales. Totalmente ilegal i condenable, eso, me parece muy mal. Exactament, i va vendre els àudios, que és un treball periodístic dur de treure aquests àudios, que és la feina dels periodistes, no? Però el que vull dir amb això és que algú buscava xanxullos de Rubiales, es va trobar amb això. No és complicat, tampoc. No, home, no sé, bueno, o sigui... no sé, a mi és que no és un xanxullo, Rubiales no ha fet res malament per això, excepte de l'ètica de portar la Supercopa a Aràbia, però això ja se sabia. Y la noticia que va a surtir el 2019. Claro, vull dir, ¿per qué ahora tan de revola amb això? Ahora la cosa es a ver qué audio sale mañana, porque Piqué dijo que iban a salir durante 3 días, en plan 3 días, y hoy ya el audio que ha salido hoy sí que ha sido más preocupante, pues no sé si lo habéis escuchado, pero es una conversación entre Piqué con Rubiales y el de la AFE, que es el presidente de la Asociación de Futbolistas de España, con Piqué. Y en ese audio, donde dice el presidente de la AFE, que había hablado con otros jugadores y literalmente dice, sois los perjudicados, tendréis que ir fuera de España y no se ha contado con vosotros. Eso se lo dice a Piqué. Porque no se le había informado al presidente de la AFE que Piqué era el que estaba organizando el torneo. Organitzant de portar la Supercopa a Aràbia. Y eso no es lo más grave. Lo más allá es que luego Rubiales... en posición de que, en plan, que le dice porque Tebas había montado otra asociación paralela a la AFE, de los futbolistas, a la cual el de la AFE le había pedido apoyo a Piqué para reafirmar la asociación de futbolistas y lo chantajean, ¿no? Claro, y chantajear, no sé, presuntamente lo chantajean o no sé si o negocian, que queda mejor. No, yo no lo sé cómo es esto, pero sé que el de la AFE le había pedido unos vídeos para apoyar esto. Y Rubiales y Piqué aprovechan eso para pedirle que si le manda los vídeos, que entonces apoye el proyecto de la federación. A mí eso ya moralmente me parece... Si le manda los vídeos de què? De apoyo, porque el de la AFE le había pedido un vídeo... La AFE li demana vídeos de suport contra els y de hecho, sindicat. es que el Rubiales le dice literalmente... condiciónale y luego se corrige un poco y le dice, bueno, no le condiciones, pero dile que ya que te mando los vídeos, apoya el calendario de la federación, no sé qué, no sé cuántos. Y el Piqué en el audio anterior también dice lo mismo, que él le debía unos audios al otro y que va a aprovechar eso como excusa para decirle eso. Pero esto al final, o sea... Sí, que los negocios son así, sí, es así, el mundo es así, la realidad es así, pero moralmente... Es pero sí, y si a mí no... Pero es que yo creo que tenemos un problema... no podem admirar molt els futbolistes, podem caure molt bé i tal, com a futbolistes, mai com a persones. Claro, mai. Yo creo que ahí está el problema. Perquè és que, començant des de que se van a Aràbia Saudí, que ja van parlar aquí de que fan el Mundial a Qatar, que els drets humans els importa una puta merda, són milionaris, viuen en un altre món, els podran admirar tot, però com a persona, és que jo dic total admiració com a Piqué, com a futbolista, com a persona, segur que em sembla una merda, segur que si coneixent no em cauria bé, però ell i cap futbolista. I llavors és que crec que també s'intenta, i passa amb tots els esportistes, Tio, són bons jugant a lo seu i ja està, i han passat moltes hores, segurament aquí al Coco tenen molt poc. I sí, bueno, i se venen, tio, és l'únic que té algo i mira los follones en los que se mete, saps? Per què, collons? Que no m'interessa res de la seva vida, o sigui, no m'interessa com a persona, no m'interessa el que opina, no m'interessa res, que jugui a futbol i ja està, i que se callen ja la boca. I ja està, i estic totalment I o sigui, entenc la vostra lectura i és totalment denunciable. Però és que per què collons l'hem d'admirar o m'ha de decepcionar com a persona? No, perquè és que no aspiro res, només que siguin futbolistes i ja està. I el negoci aquest és així, la FIFA. A mí por parte... Bueno, digas y después saltan. Que le respondo, no estaba diciendo que a mí, un futbolista que se dedica a ser futbolista y no hace nada de esto, yo lo respeto como futbolista y tal. Casemiro, por ejemplo, a mí Casemiro, pues como lo valoro como futbolista, no como persona, pero en el momento de que tú aprovechas tu marca y te mueves como persona, que te estás vendiendo como se ha vendido Piqué, como persona, haciendo los directos, haciendo lo del Mundial de Globos, no sé qué, que se vende él como su figura para aprovecharse de todo esto, ahí en ese momento es cuando cambia, ya no es un futbolista, es como lo que él dice, claro. Lo que no puedes diferenciar es, soy futbolista por la tarde y por la mañana soy director de Cosmos. No, esto no va así, me refiero, si tú quieres ir así, eres una persona, no se te puede diferenciar eso. Y si tú te aprovechas por el otro lado... Vale, pero
¿y qué? Pero aún así, aunque sea empresario, pues mejor me lo pones. Los empresarios, ¿qué coño me importan a mí los empresarios? No, ni los admiro ni nada. Fútbol. Pero es que me da igual, o sea, pero es que no entiendo el juzgarlo como que sí, tiene que ser súper moral y tal. Si son empresarios, pero si no solo les importa la pasta. És veritat. Això és Que veritat. está totalmente mal. Pero es el si van a problema. jugar a Qatar, entonces ¿a qué coño jugamos? ¿A qué coño jugamos? Ahora sí, denunciable. Pero tío, que van a jugar a Qatar y que todo el mundo ahí, todos los periodistas van a ir allí y jiji jaja y que guay el Mundial y ahora que guay Arabia Saudita. Hombre, va, tío, si es que está todo contaminado. Ton, què opines a del veure, tema? la Ley ha dit una cosa que, bueno, ara la tengo un poco difusa, però rotllo de que Piqué no és del tot conscient del conflicte d'interessos i això que es pot crear. Jo crec que Piqué és conscient al 100%. Piqué no és gilipolles. Sap el que diu, sap el que pot crear, sap el que és la premsa, que sortirà, ¿vale? A partir d'aquí, Piqué pot fer el que li surti els collons. Igual que tothom el pot jutjar com li surti els collons. Ens movem als marcs de la legalitat. Això és tot legal. Aquí se jutja tema moral. Oh, i tant. Te pot semblar bé, te pot semblar malament. Jo, com a aficionat, sincerament, a mi aquest tema m'és totalment igual. No m'afecta en res. Ara bé, jo, si li tingués ràbia a Piqué, per així dir-ho, si fos de qualsevol altre equip, de l'Atlético, del Madrid, de l'Espanyol, del que sigui, no veuria gens bé que un jugador faci d'intermediari independentment de les comissions que s'emporti. No ho veuria bé. Ara, com a aficionat del Barça, Piqué no em cau malament, és un tio que em cau bé, sincerament, m'és igual. Tu creus que distorsiona la visió? Moralment entenc perfectament que es vegi malament. Ara, si dins d'això hi hagués coses il·legals i punibles, que el castiguin, òbviament. Si no n'hi ha, no n'hi ha. Això va sortir fa... el 2019. 2019. Que avui es filtrin els àudios, que se n'hagin de filtrar més. Hombre, pero... no estoy hablándote de mano negras ni historias. Interesos habrá varios. ¿Vale? Sí, Esta sí. es mi opinión. Sí, ¿vale? sí, no, pero... Espera, ahí, directa de Twitch. No l'he vist sencer, he vist clips i en concret he vist el clip de que el Juanma Castaño li comença, no sé qué le diu, y dice, hostia, tío, pero esto luego lo ve la gente, el aficionado del fútbol, y es que le llamas Rubi y te llama Jedi. Sí, A mí això mira, eso me parece ridículo y de hecho, aquí te voy a esposar un poco a Leis porque ayer la Leis lo que me comentó es que teníamos que comentar también el amiguismo que se lleva. Y yo lo que te dije a Leis, y lo mantengo, ahora que lo ha dicho el Ton, a mí eso me da igual. Me refiero, eso no tiene ninguna No, que a mí me preguntas es de igual amiguismo, eso. seguro hay. Igual que hay para el Piqué, hay para el Florentino y No, para el no, cualquier que sí, otro. Sí, pero pero yo quiero decir... es una pregunta de mierda, sí. Sí, exacto. Sí. Y es una pregunta que además ya incentivas a pensar... Pinchar, y va a si, pinchar. Y si, Va a y pinchar. si ahora el Barça, que va segundo en Liga, se pone las cosas más tensas y está que no entra casi a Champions, si le pitan una mano que es un poco dudosa. Clar. ¿Me entiendes? Però el Porque Piqué es que ja ho ha se está fet llamando malament, Jerry això és y el que ha dit Rubi. el Víctor, que el Piqué ja ho ha fet malament ficant-se en aquest charco, perquè si passa Sí, això, claro, el claro. Piqué està fotut. Y yo I creo el que Barça Piqué, es classificarà perquè el Piqué és amigo de Rubiales. Sí, i el Piqué és conscient de la que li pot caure en cas de que tant al Barça com a l'Andorra el beneficin a la mínima i amb això. I ja està, res més a dir. És un tema de moralitat i entenc que és totalment criticable. No em sembla bé tampoc que un jugador faci d'intermediari, independentment de les comissions que s'emportin, i A sí mí- que és a veritat mí eso que de las venint comisiones- de Aràbia Saudí i Qatar, pues, te ensucia más i ho fa tot potser una mica més greu. Sí. A mí eso de las comisiones, y ya acabo, Sí, per tancar. me da totalmente igual, como si se hubiese llevado el 50%, a mí eso me da igual. A mí lo que me parece moral o inmoral, este jueguito de, por ejemplo, lo que ha salido hoy de, chantaje, entre comillas, o que diga, bueno, pues yo que haga el papel de repartir dinero y tal, porque creo que es algo que se lo podría haber ahorrado, que si quieres hacer el negocio, tienes un equipo enorme que puede negociar con esto, sí. y no tienes por qué meterte tú ahí, porque no es tu trabajo, simplemente. Aleix, ja per acabar. Jo el que vull tancar amb aquest tema és que jo crec que al final és un tema més, és un tema menys, però són petites escletxes, petites coses que és una altra, van sortint d'un costat d'un altre. Jo crec que és una cosa que resta molt al futbol perquè al final tot el que
s'allunya del que és els terrenys de joc, jo crec que està denigrant això i té conseqüències en els aficionats i en la gent, i jo crec que també és important tenir aquesta consciència crítica, que totes aquestes coses potser no canvien el paradigma, no trenquen el paradigma, però sí a poc doncs van donant molts beneficis a gent que no n'haurien de tenir. No necessita més beneficis, exacte. No? Doncs moltes gràcies a Aleix, Víctor, per ficar una mica de llum a la foscona, com diria Carles Porta. Deixem aquí la secció de xanxullos d'avui i passem a la secció internacional. Josep Pedrerol financia aquest podcast de futbol. Te has ganado tu minuto de gloria. A internacional també setmana negra pel City de Guardiola, empat a 2 a les semifinals de la FA Cup contra el Liverpool, gairebé l'elimina l'Atlético a la Champions i pallissa dels de Klopp a la tornada de semis. Algun comentari, Ton, al respecte del mal momento de Pep? No, un partit entretingut, que és el que sempre s'espera de City i Liverpool. Primera part va arrasar totalment el Liverpool, a la segona ja el City recupera una mica, però bueno, jo crec que justo a final para el Liverpool. Sí, totalment. Víctor, tu deus estar content, no?, perquè a les semifinals de la Champions anàveu com a clarament inferiors i al final vau donar bastant la cara. Sí, yo creo que, acogiéndome a las palabras que han dicho por gente de la media inglesa, por ejemplo, de que es el partido que peor lo ha pasado Guardiola. Desde que está en el City, sí. Yo creo que me parece el hecho de haber demostrado... Es un gran elogi, ¿no? De que Guardiola siempre haya dicho que hay una manera... Bueno, no lo ha dicho eso, ¿no? Pero siempre ha dado a entender de que la manera de jugar esta filosofía del Barça y tal... es la buena o es la bonita o no sé qué. Nunca, no creo que lo haya dicho nunca tal como tal, pero bueno. Unos lloricas. Tal llorico, tío, madre mía. Que haya dicho todo eso, se le llene la boca de eso y luego acabe colgado del larguero y pegando pelotazos, pues mira. A ver, dentro de lo malo... No te has clasificado, pero eso que te llevas, ¿no? Guardiola tiene unos números que le avalan, ¿vale? A él y a su juego y a su trayectoria. Contra el Liverpool también a pelotazos. Vale. No, déjame preguntar una cosa. Mira, yo solo te digo que en el Metropolitano os dieron de vuestra puta propia medicina. Vale. Y os digo que ya os está bien, ya os está muy bien. Me parece muy bien. Os pero porque, fíjate, porque este equipo, el Atlético, tú me puedes decir, lo puedes intentar maquear. No, hay jugones como el equipo, con los jugadores que tienen juegan muy mal. Ferreira, Yannick Carrasco. Pero el Atlético en su día tuvo su Miranda, su Godín, su Raúl García. Sí. ¿Te acuerdas, no? Me parece totalmente... Este juego me parece totalmente lícito. A mí lo que... Perdona, ahora te dejo, Uri. Que a mí esto de que si tú dices que eres un cerdo jugando y juegas como un cerdo, tus huevos. Sí. Si tú vas de que juegas a fútbol champán y luego te encierras... Si yo digo que me voy a presentar en clase con dos escopetas y me voy a cargar a todo el mundo, como le he dicho, por ser legal. Que nadie me puede decir nada. Quien avisa no es traidor. Pero es que a ver, es que no, pero mira, no, espera un momento. Deixant de banda los estilos y qué estilo es más bonito, qué estilo es más feo, ¿vale? Dos no se pelean si uno no quiere. ¿Me entiendes? Qué filosófico. ¿Me entiendes? O sea, los que estáis fuera de la eliminatoria, en el minuto 90, cuando añaden 10 minutos, sois vosotros. Vale. El que va a buscar a Foden es Savic. Y el que da la patada a Foden es Felipe. La patada de Felipe es injustificada, pero Foden ya sabe a lo que va, ¿sabes? Y que en un partido no es una acción, viene de 90 minutos. Y viene Grealish a decir, yo era Cont, y pues tu puta madre, sinceramente. Vienes a decir eso, pues se va a tomar por culo. Foden, déjale hablar a Luri. Foden lo que va es a que el retrasado del Felipe ya tiene una amarilla y tú sabes perfectamente que retrasado que Felipe, muy listo no es. Y le saca la roja. Foden es inteligente. El que es subnormal es el Savic, que estáis fuera de la eliminatoria, y vas a meterte en el trapo. Y en el meollo iban pasando los minutos. Pero sí, ya se sabe. Bueno, ya se sabe que hacen 3 semanas. Tu discurso. Aparte de lo de el fútbol, cada uno tiene su estilo, y yo creo que Guardiola y Xavi, los defensores, Cruyff, los defensores, nunca lo han criticado, simplemente han preferido su manera de jugar. Ahora, tú decías, mira si les está bien cómo acabaron las cosas, que solo faltaba que os fuerais a Neptuno a celebrar que os habían eliminado de la Champions. Es que yo no lo entiendo. Tenéis un complejo. Porque casi empatáis. Tenéis un complejo de inferioridad y de sí, el equipo del pueblo y luchador y tal, que yo al principio decía, bueno, pero es que se vio tan claro de que
¿En qué punto? ¿Qué necesitáis para ser ya un equipo grande que de verdad aspire a ganar y que con luchar y demostrar que sí, que cómo resistimos os esté bien? Me estás criticando de que yo después de ver que mi equipo lo deja todo en el campo y pelea... allí en Manchester también. Ayer es criticable. Allí es criticable, pero yo te estoy hablando del partido de vuelta. El partido de vuelta, el equipo lo deja todo en el campo y luego la afición se queda en el estadio a celebrarlo. ¿Por qué? Porque dan la cara. Que no digo que lo piten, que no digo que lo piten, pero que lo estabais ahí celebrando y luego darse en el pecho de sí y qué equipo y qué cómo son. Va, tío, que os habéis eliminado, que jugáis mal, tío, jugáis mal. Que tenéis equipo para jugar mal, que sois ya un equipo grande, tío, que tenéis mucho dinero, que os habéis vendido el nombre del estadio. Estamos hablando del partido de vuelta. El partido de vuelta no es una mierda el partido de vuelta. Pues a tu gusto. El partido de vuelta. ¿Cuántas ocasiones hay? Si no tenéis casi ocasiones. Pero ¿qué me estás contando? Lo dejan todo y luego la afición celebra eso. Y no me hagas tenéis el título de dejarlo todo. Vale, al menos mi estadio no se llena de alemanes. Y estás hablando de tu estadio que también vende su nombre. Me refiero, es que me estás contando. Me dices, sí, el Atlético de Madrid. ¿Qué me estás contando? Pero si pierden, yo no lo voy a celebrar, yo no voy a ir a Canaletas. Vosotros casi os falta ir a Neptuno a celebrar. Fueron a Neptuno, no, se quedaron a aplaudir al equipo, hombre, no. Ja està, Víctor, ja està. Bueno, anem a parlar més de la Champions. Del Villarreal. No, parlem de la Premier perquè hat-trick de Cristiano Ronaldo. ¿A quién le importa? Per cert, Fabrizio Romano ha dit que el United fitxarà Ten Hag. Molt bé. Víctor, ¿tú crees que está bastante sobrevalorado Ten Hag? Ahora no voy a añadir ningún comentario. ¿Te has enfadado? ¿Lo ves? ¿Para qué? Si es el Ajax juega también, ¿no? Es cruyfista, ¿no? Pues ya está. Cruyfista, el United cruyfista, ya está. ¿Qué volvías de ir al Villarreal ya para acabar? Que los huevos del Emery. Los huevos del Emery. Que gana la Champions. Hay que ser hombre, hay que ser hombre. ¿Qué hacemos si gana la Champions el Villarreal? Programa especial full Villarreal. 24 horas. 24 horas de Villarrealismo. Villarrealismo. No, le hacemos el programa desde allí, desde Villarreal. Desde Villarreal, vamos a Villarreal. El Madrigal. En el Superestadio de la Cerámica. Bueno, diría algo también de que el Chelsea le remontaron, ¿no? Es igual, es igual. El Chelsea me... Yo lo que tengo ganas es de hacer mi sección. Venga, Alex, no hagas sección. Pero espérate, gilipollas, vamos a hablar del Arsenal, ¿no? Que ha perdido. Podreu recuperar tots els programes de La Banqueta a YouTube, Spotify i iVoox. A La Banqueta trobareu les seccions menys preparades del planeta. És motiu de cés. Bueno, aniré una mica ràpid perquè el Xavi no s'hagi de matar dir tant, ¿vale? Però bé, esto és Trotamundos, ja ho hem fet unes quantes vegades. Són jugadors que han passat per molts equips i heu d'adivinar quin equip no han jugat, ¿vale? Però ho he fet especial aquest cop perquè he fet versió Semana Santa, ¿vale? Trotamundos versió Semana Santa. ¿Cómo es eso? Fet amb jugadors molt creyents, ¿vale? Que creen mucho en Dios, ¿vale? Tan creyents, son tan creyents pero que... espero que en la judeocristiana. Sí, no, judeocristiana. Sí, però no ha jugat a la Nàufica, però ha jugat a dos equips, llavors no té sentit. Vale? Són tan creyents que el primer jugador ha fet aquesta cançó, escolteu. Ha puesto Memphis, tío. No és Memphis, no és Memphis. También no puede ser esto. Jackson Martínez. Sí. Hola, ¿cómo lo sabes? Porque eres cantante de cristiano pop. Claro, sí. Espérate que arranca, es muy buena, ¿eh? El Xavi te va a matar. Es buenilla esta. El concreto también te va a matar. Las vocales Reconozco que sin ti no soy nada, Señor. Cada día quiero vivir en la comunión que me has dado por medio de ese gran Salvador. Efectivamente, Víctor, este es Jackson Martínez. ¿Cómo te lo sabes? Exatlético. No sabía que sabías que era cantante de trap cristiano. Trap cristiano. Es va a trencar els creuats y dijo, pues voy a hacer un disco de voy a hacer unos temitas. Sí, voy a hacer unos temitas. Bueno, pues mira, Víctor, comencem per tu mateix, ¿vale? Jackson Martínez, on no ha jugat, ¿vale? Al Basilea, al Oporto, al Guangzhou Evergrande, al Independiente de Medellín o a Jaguares de Chiapas. Basilea. Correcto, Basilea, no ha jugado Jackson Martínez. Más empollón. Siguiente, venga, va. Aparte de ser una estrella del trap cristiano. Sí, déjalo de fondo. Aparte de ser una estrella del trap cristiano, pues eso, Colombia, México, Portugal, per tot el món, Jackson Martínez. Uri, no nos saldrà el on no ha jugat
Ricardo Kaká, estrella de... Escura, de hecho. Sí. Kaká que escura. Joder, tío, vas a destripar toda la secció. És que no veig que és un empollón, tio, és un empollón. Kaká va dir que si no hagués sigut futbolista hagués sigut pastor evangelista, así que... Y de hecho lo es. Bastante casi creyente. lo mismo, Casi lo mismo. On no ha jugat Kaká? Al Sao Paulo, al Madrid, al Milan, al Orlando City o a la Roma? La Roma. Es que vaya... ¿Marcamos Roma? Sí. Correcto. Vamos, una que acierto en este juego. Aquesta era més fàcil que la de Jackson Martínez, ho he de dir. Full de acertos de momento. Iván, on no ha jugat Keylor Navas? ¿Vale? La Keylor Navas, la típica persona que acaba todas las frases amb un gracias a Dios. Pura vida fútbol. Bueno, tira, hombre, tira, hostia. Me voy a cagar gracias a Dios. Va, tira. Me voy a cagar. On no ha jugat Keylor Navas? Al Albacete, al Levante, al Deportivo Saprissa, de Costa Rica, al Racing de Santander o al Real Madrid. O al Albacete o al Racing. Y voy a decir el Albacete. Marcamos Albacete. No. Este tío con el puto Nos marcó un gol de falta con el Albacete al Nàstic aquí. Es verdad. Que lo sepas. Hòstia, és verdad. És veritat, Pensaba Keylor que era Navas... con el Levante. Keylor Navas va ser... ¿A dónde era? Al Racing, no? on no va jugar al Racing, va jugar al Deportivo Saprissa, Costa Rica, on per cert va guanyar la Copa CONCACAF, la Champions de América del Norte. Te van a matar el Xavi, tío. Ja ho sé, Xavi, perdó. La última ja, vinga. On no ha jugat Chicharito Hernández, la última ja, no farem la segunda ronda. On no ha jugat Chicharito Hernández? Vinga, va. Al Bayer Leverkusen, al West Ham, a Los Ángeles Galaxy, al Sevilla o al Cruz Azul de México. Confiando solo en Dios, no en mí mismo. Oh, com ha entrat esa. Uah, estàs jodida, A ver, repeteix, On no ha sisplau. jugat Chicharito Hernández? Al Bayer Leverkusen, al West Ham, a Los Ángeles Galaxy, al Sevilla o al Cruz Azul de México. És que t'ho juro que crec que ha jugat a tots els que has dit. Jo també, Pero Pues- claro, es que dubto porque es mexicano y supongo El último que en- es el en Cruz alguna Azul. habrá El Cruz empezado. Azul de México. En ese no ha jugado. És que ja, En és que ese no, 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 no ha jugat Marcamos en ese, Cruz perquè és Azul. que els altres ha jugat en tots. Marcamos Cruz Sí, Azul. sí. Correcto, Chicharito va jugar... random, això. Sí, aquesta era difícil perquè ha jugat a Mèxic, evidentment, però va A sortir los del... Chihuahuas, no? No. Chivas, en Chivas. Chihuahuas de Chihuahuas. Al club... Chihuahua és Tijuana. Sí. Al Lo Club de los Deportivo taquis Guadalajara. fútbol. Al Club Deportivo Guadalajara va jugar Chicharito. Bueno, pues deixarem aquí el programa ja. Ens hem enrotllat una mica aquesta última Desde secció. aquí una Ave María para todos. Una Ave María jugadores. para todos I los... Mubarak. I una La segona bendiciones. ronda era millor, La segona ronda era millor, me la guardaré per l'altre Ja, dia. pa la próxima. Deixem aquí el programa, moltes gràcies per haver-nos escoltat un dia més, gràcies a l'Aleix que ho ha controlat tot des de la cabina, gràcies a l'equip de realització format per la Judit, la Irene que avui no ha pogut passar-se, a la Maria també moltes gràcies, al Xavi Edició, ets un grande, Grande, Xavi. I moltes gràcies a vosaltres, xiquets, també, per haver estat aquí un dia més. Bueno, y redes sociales en @labanqueta_, Twitter, Instagram, TikTok. Todo. Plataformes Si ens voleu Twitch veure a YouTube, próximamente. Ja veremos, ja veremos. i si ens voleu escoltar a iVox i a Spotify. I gràcies també a la URB, que se m'ha oblidat dir-ho. Aquí ho deixem, tornem la setmana que ve amb tota l'actualitat del món del futbol i recordeu que els bons juguen, però els dolents ens quedem a la banqueta.